Hoy vamos a entrar en un territorio que muy pocos han explorado de verdad. No se trata solo de coches clásicos, sino de las máquinas europeas más caras, más exclusivas y más deseadas de toda una década. Auténticas leyendas que muchos han visto en fotos, pero casi nadie ha conocido en profundidad. Y te advierto algo desde ya. Algunos de los coches que vas a ver hoy son tan raros que quizás sea la primera y última vez que los encuentres. Te prometo que lo que viene ahora va a superar tus expectativas. Vamos allá. 1961 y Type Series 1. Cuando hablamos de este Jaguar, no estamos simplemente mencionando un coche hermoso. Estamos entrando en un territorio casi sagrado dentro de la historia automotriz. Imagínate por un momento que volvemos a aquellos primeros años de la década de los 60, cuando el mundo parecía moverse más despacio y el automóvil aún era una obra artesanal, una extensión del sueño humano de velocidad, elegancia y libertad. Y entonces aparece este Jaguar, con una silueta tan perfecta que Enzo Ferrari, un hombre difícil de impresionar, lo llamó el coche más hermoso jamás construido. Esa frase no era publicidad, era pura rendición frente a una obra de arte rodante. Cuando el E-Type llegó al mercado en 1961, su precio rondaba los $2,197. Puede parecer poco para lo que representaba, pero en su época era considerado un deportivo aspiracional, inaccesible para la mayoría y reservado para quienes buscaban algo más que un medio de transporte. Si ajustamos ese valor a la inflación actual, estaríamos hablando de unos $75,000, lo que ya transmite mejor su lugar en el mundo de los coches de élite. Y si pensamos en su valor de mercado hoy, especialmente los ejemplares más bien conservados, las cifras pueden superar los $250,000 sin ningún esfuerzo, demostrando cómo su legado ha crecido de forma casi mitológica con el tiempo. Lo fascinante del E-Type no es solo su belleza silenciosa, sino su ingeniería casi adelantada a su tiempo. Los diseñadores lograron que este coche pareciera deslizarse incluso estando quieto, como si su naturaleza fuese moverse, como si la inmovilidad fuese un estado temporal que él toleraba por cortesía. El motor de 6 cilindros en línea entregaba una respuesta suave y a la vez salvaje, una combinación que hacía sentir al conductor una especie de complicidad con la máquina. Un dato poco conocido, pero fascinante, es que el diseño del capó largo y delgado surgió por necesidad, no solo por estética. El motor era tan voluminoso y la aerodinámica tan prioritaria que los ingenieros terminaron creando una de las proporciones más equilibradas de la historia sin haberlo planeado exactamente así desde el inicio. 1963. Mercedes-Benz 600. Hablar de este coche es entrar en territorio reservado a la élite absoluta del automovilismo. Este no era solo un coche de lujo, era un símbolo de autoridad. Bastaba verlo acercarse para sentir esa presencia que imponía respeto sin esfuerzo, como si cada centímetro de su carrocería estuviera diseñado para recordar al mundo quién tenía el verdadero poder. En los años 60, solo figuras como jefes de Estado, magnates o celebridades de escala mundial podían permitirse un automóvil de semejante calibre. No era un objeto de consumo, era un gesto, una firma pública de riqueza, influencia y prestigio. Cuando salió al mercado costaba cerca de $22,000, un valor que en la época equivalía a la compra de una casa de alto nivel. Ajustado a la inflación actual, se aproxima a los $100,000. Pero la historia le dio aún más relevancia. Hoy puede superar los $200,000 en el mercado de coleccionistas, especialmente si conserva su sofisticado sistema hidráulico original, una de las piezas de ingeniería más complejas que Mercedes había creado hasta entonces. Todo funcionaba mediante este sistema. Asientos, ventanillas, climatización, maletero. Era tan silencioso que muchos describían la experiencia como viajar dentro de una cápsula privada desconectada del mundo exterior. El motor V8 de 6.3 litros empujaba su enorme peso con una suavidad imperturbable. No era un coche creado para correr, sino para avanzar con una elegancia casi sobrenatural, como si la carretera se adaptara a él. En el interior, el aislamiento acústico era tan eficaz que algunos pasajeros afirmaban sentir un extraño bienestar, una calma que solo se encuentra en objetos donde el lujo se ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Un dato poco conocido, pero revelador, es que cada unidad era montada prácticamente a mano, con un nivel de personalización tan profundo que no existían dos ejemplares idénticos. Ese carácter artesanal explica por qué, incluso hoy,
Al ver uno, se produce esa mezcla de respeto y fascinación difícil de describir. 1967. Maserati Ghibli SS. En los años 60, ver un Ghibli era como encontrarse con una obra de arte viviente. No buscaba atención, la atraía de forma natural. Y cuando alguien finalmente se acercaba, notaba que esa apariencia tan refinada escondía algo más profundo. Una alma deportiva ansiosa por despertar. Su precio original rondaba los $14,000, una cantidad que en aquel tiempo lo posicionaba entre los gran turismos más exclusivos de Italia. Ajustado a la inflación actual, esa cifra se acerca a unos $110,000, pero en el mercado contemporáneo suele superar con facilidad los 150 o incluso 200,000, especialmente en la versión SS, que representaba la evolución más poderosa del modelo. Lo que diferenciaba al SS era su motor V8 de 4.9 litros, un propulsor que entregaba la fuerza con una suavidad casi seductora. No rugía con violencia, hablaba con autoridad. Para muchos conductores, la sensación al acelerar era como si el coche se estirara sobre la carretera, avanzando con un aplomo que pocos competidores podían igualar. Dentro del habitáculo, el acabado artesanal en cuero y madera recordaba constantemente que Maserati aún era una casa que fabricaba automóviles, como quienes fabrican instrumentos musicales, con delicadeza, precisión y respeto por el material. Un hecho curioso y poco conocido es que el diseño del Ghibli nació de un proceso inesperadamente rápido. Giorgetto Giugiaro, entonces un joven diseñador, creó la silueta completa en apenas unos días. Lo sorprendente no es la velocidad, sino que esa creación espontánea terminó convirtiéndose en uno de los perfiles más celebrados de toda la historia del automóvil. Entre los tres primeros modelos de nuestra lista, el Jaguar, el imponente Mercedes 600 y este elegante Maserati Ghibli, ¿cuál sería el coche que tendrías en tu garaje si pudieras elegir uno solo? Cuéntanos en los comentarios cuál escogerías y por qué. 1964. Aston Martin DB5. Este coche es, en esencia, la materialización de la sofisticación británica en 4 ruedas. Un equilibrio casi perfecto entre elegancia, discreción y un espíritu deportivo que se revela solo cuando el conductor decide despertarlo. En su época, verlo en la calle evocaba ese mismo sentimiento que produce hoy. La certeza de estar frente a algo especial. Algo que no fue creado para competir con nadie, sino para mostrar lo que significa hacer las cosas con excelencia. Cuando llegó a un mercado, su precio rondaba los $12,000, una cifra considerable para mediados de los 60. Ajustado a la inflación, equivale hoy a unos $120,000, aunque cualquier ejemplar bien conservado supera los $500,000 en el mercado actual, y algunos alcanzan cifras aún más altas si están asociados a series limitadas o historias particulares. Ese salto en valor no se debe solo a la fama cinematográfica, se debe a la calidad de construcción y al aura que desprende. Bajo el capó, el DB5 llevaba un motor de 6 cilindros en línea, que entregaba su potencia con una suavidad casi aristocrática. No era un deportivo explosivo, sino un compañero refinado, capaz de alcanzar velocidades impresionantes sin perder la compostura. Un hecho curioso que pocos conocen es que, antes de convertirse en el coche de James Bond, Aston Martin dudó en cederlo para la película. Temían que la marca quedara demasiado asociada al personaje. Lo irónico es que esa decisión, que parecía arriesgada, terminó convirtiendo al DB5 en uno de los automóviles más reconocidos del planeta. A veces el destino no espera permiso, simplemente transforma una máquina en un mito. 1965. Isogrifo GL Series Pomei. No tiene la fama estrondosa de Ferrari ni el peso histórico de Maserati, pero basta mirarlo durante unos segundos para perceber que allí existe algo especial, casi enigmático. Su diseño italiano, cuidadosamente proporcionado, combina una elegancia contenida con una postura baja y musculosa, como si estuviera preparado para avanzar con decisión en cualquier momento. En los años 60, este coche era una rareza que apenas unos pocos conocían, pero quienes lo descubrían quedaban inmediatamente fascinados por una mezcla perfecta entre refinamiento europeo y potencia americana. En su lanzamiento costaba alrededor de $10,000, un valor que lo colocaba entre los gran turismos de alto nivel, aunque sin la ostentación exagerada de sus rivales más famosos. Ajustado a la realidad actual, este monto equivale a unos $125,000, pero hoy su valor de mercado puede superar los $300,000 cuando aparece un ejemplar bien conservado, gracias a su exclusividad
y aquel magnetismo silencioso que lo distingue de cualquier otro coche de la época. Iso Rivolta, la marca responsable por esta creación, buscaba algo diferente: unir la precisión artesanal italiana con la robustez mecánica estadounidense para crear un automóvil capaz de ofrecer belleza y confiabilidad en igual medida. El Grifo usaba un motor V8 de origen Chevrolet, una decisión arriesgada para algunos puristas europeos, pero tremendamente inteligente desde el punto de vista técnico. Ese propulsor le daba una potencia brutal, entregada con una naturalidad que pocos coches italianos podían igualar. Un dato fascinante sobre el Iso Grifo es que durante su desarrollo, la propia Ferrari llegó a considerar al modelo como un rival inesperado. No por ventas, sino por filosofía. El Grifo demostraba que un coche no necesitaba un motor italiano para ser apasionante. Su alma estaba en la combinación, en el encuentro de dos mundos que raramente dialogaban. 1966, Lamborghini 400 GT. Este es uno de esos coches que, con solo mirarlo, revelan la esencia auténtica de lo que Lamborghini pretendía ser, antes de convertirse en la marca de extravagancias que conocemos hoy. Es un automóvil que respira elegancia y ambición. No necesita la agresividad visual del Miura para captar la atención. Lo hace desde un lugar más maduro, más silencioso y profundamente refinado. En su lanzamiento costaba alrededor de $14,000, una cifra que lo situaba entre los coches más exclusivos de su tiempo. Ajustado a la inflación actual, su precio rondaría los $130 a $140,000, pero el mercado moderno lo elevó a alturas impensadas. Hoy, un 400 GT en buen estado puede superar los $500,000, y los ejemplares excepcionalmente conservados o de producción temprana alcanzan cifras aún más altas. Este aumento no responde solo a la rareza. Menos de 250 unidades fueron construidas, sino a lo que representa: un Lamborghini antes del mito, antes de la fama global, cuando cada automóvil era una declaración de intención, y no apenas un símbolo. El motor UFI 12 de 4.0 litros diseñado por Giotto Bizzarrini era el corazón de la experiencia. Su entrega de potencia era suave, casi sedosa, pero con la firmeza de un deportivo que sabía exactamente de lo que era capaz. Un dato fascinante es que el 400 GT fue uno de los últimos Lamborghinis construidos en un ambiente completamente artesanal. Nada en él estaba guiado por la producción en masa. Cada unidad llevaba la firma invisible de quienes la habían ensamblado, como si cada coche guardara un fragmento de la historia de la propia marca. Esta cualidad, tan difícil de encontrar hoy, es lo que le confiere ese magnetismo silencioso que parece crecer con los años. Y ahora que lo has visto en detalle, quiero hacerte una pregunta que nos ayudará a entender cuánto este coche ha logrado impactar a quienes realmente aman los clásicos. ¿Ya conocías esta Lamborghini? Cuéntanos en los comentarios si este modelo formaba parte de tu memoria automotriz o si te ha sorprendido descubrirlo hoy. 1964 Ferrari 275 GTB. Cada curva parece haber sido esculpida a mano. Cada detalle colocado con una intención estética precisa, como si el coche hubiese sido moldeado siguiendo una idea casi artística de lo que debía ser un gran turismo. Cuando apareció por primera vez, muchos sintieron que estaban viendo el futuro del automovilismo, aunque tal vez no imaginaban cuánto influenciaría las décadas siguientes. En su época, el 275 GTB costaba cerca de $14,000, una cifra alta para los 60, especialmente si consideramos su naturaleza deportiva y exclusiva. Ajustando ese valor a la inflación, hoy estaríamos hablando de unos $160,000. Pero el mercado moderno cuenta una historia muy distinta. Ejemplares bien preservados o con historial relevante alcanzan con facilidad cifras superiores al $1,500,000, y algunos superan los $2 millones sin esfuerzo. Debajo de su capó se escondía un motor V12 de 3.3 litros diseñado para entregar potencia con una progresión casi hipnótica. No era un rugido violento, sino un canto metálico profundo, afinado, capaz de estremecer al conductor desde el primer toque del acelerador. Este motor, junto con la adopción de la suspensión trasera independiente y la ubicación del cambio en un transaxle para mejorar la distribución del peso, otorgaba al coche un comportamiento sorprendentemente moderno para su tiempo. Un detalle curioso y poco mencionado es que el 275 fue uno de los primeros Ferrari diseñados con túnel de viento en consideración seria, algo que para la época era casi revolucionario.
Esa atención aerodinámica explica por qué el coche se siente tan plano, tan firme, incluso a velocidades que hoy siguen imponiendo respeto. 1966. Lamborghini Miura, P400. Antes de su llegada, los coches rápidos aún seguían fórmulas tradicionales, con motores frontales y siluetas más convencionales. Pero el Miura apareció como una criatura de otro planeta. Bajo su perfil bajísimo, ancho y provocador, escondía algo que hasta entonces era casi impensable en un coche de calle: un motor V12 montado justo detrás del conductor. Aquello rompía todas las reglas. Su precio original rondaba los $20,000, una cifra que lo colocaba en un nivel de exclusividad casi inaccesible. Ajustado a la inflación, ese valor corresponde a unos $180,000 actuales, aunque su cotización real en el mercado moderno supera fácilmente los 2 millones, dependiendo del estado y la historia del ejemplar. El V12 transversal del Miura era una obra maestra que exigía respeto. No rugía, cantaba. Un sonido metálico, afinado, casi quirúrgico, que seducía a cualquier persona que tuviese o privilegio de escucharlo. Lo design firmado por Marcello Gandini es otro capítulo aparte. Líneas fluidas o capó recortado, los faros en formato de pestañas, un perfil que parece deslizarse incluso cuando el carro está parado. Un dato fascinante es que el proyecto del Miura comenzó casi como un acto de rebeldía dentro de Lamborghini. Algunos ingenieros trabajaron en secreto fuera del horario, convencidos de que podían crear algo revolucionario. Cuando Ferruccio Lamborghini lo vio por primera vez, quedó tan impactado que decidió convertir aquel experimento en un nuevo rostro de marca. Así nace un mito, no con planeamiento frío, sino con pasión pura, visionaria, casi imprudente. 1960. Rolls-Royce Phantom Eco. En una época en la que la mayoría de los automóviles aún conservaban cierta sencillez estructural, este se erguía como un palacio en miniatura. Alto, imponente, silencioso y absolutamente consciente de su propia grandeza. Ver uno aproximarse era presenciar un ritual. Y quienes decían dele, sabían que el mundo esperaba su presencia. Cuando se lanzó, su precio rondaba los $15,000. Aunque esa cifra nunca reflejó su verdadera naturaleza. Cada unidad implicaba un número enorme de horas de trabajo manual, ajustes personalizados y materiales seleccionados individualmente. Ajustado a la inflación, ese valor equivaldría hoy a unos $200,000, pero su cotización real en el mercado moderno varía ampliamente dependiendo de su procedencia. Algunos ejemplares vinculados a la realeza o figuras históricas superan con facilidad el $500,000. Esto revela algo fundamental. No se trata de un coche. Se trata de un protagonista de historias. Todo en él fue creado para garantizar que sus ocupantes nunca sintieran la menor intrusión del mundo exterior. Las puertas cerraban con una suavidad casi teatral. El aislamiento acústico era tan eficiente que muchos propietarios describían el habitáculo como un refugio móvil. Maderas nobles trabajadas a mano, cuero con un aroma profundo y cálido, botones metálicos con un peso calculado para transmitir una sensación táctil de autoridad. Un hecho especialmente fascinante es que el Phantom UFI fue el coche oficial de varias casas reales europeas y asiáticas, incluida la británica. La reina Isabel II utilizó varias unidades a lo largo de décadas, todas adaptadas con modificaciones exclusivas que nunca fueron divulgadas por completo. 1962, Ferrari 250 GTO. Este es, para muchos, el punto más alto que la ingeniería automotriz ha alcanzado en toda su historia. No porque sea el más poderoso, ni el más rápido, ni el más tecnológico, sino porque reúne algo que ningún otro coche ha conseguido combinar con tanta perfección: belleza pura, propósito absoluto y una aura casi mística que lo rodea desde el momento en que nació. Al mirarlo, uno entiende por qué es llamado el Santo Grial. Su silueta parece hecha a mano por alguien que conocía no solo la aerodinámica, sino también la anatomía del deseo humano. Cada curva, cada proporción y cada trazo parecen destinados a despertar esa reacción instintiva en el pecho que solo los objetos realmente excepcionales provocan. En su lanzamiento su precio era de aproximadamente $18,000, una cifra alta pero lejos de anticipar el destino legendario que lo aguardaba. Ajustado a la inflación, hoy equivaldría a unos $500,000, pero esa cifra moderna es apenas una sombra pálida de su valor real. En el mercado contemporáneo, un 250 GTO puede superar los 40, 50 e incluso $70 millones. Sí, millones.
Se ha convertido en el coche más caro jamás vendido en subasta, un símbolo absoluto de exclusividad y una pieza de museo que, paradójicamente, nació para correr, para ser usada en las pistas, para enfrentarse a la física y dominarla. El motor V12 de 3.0 litros firmado por Colombo es uno de los más refinados que Ferrari ha producido. Entrega potencia de una forma tan lineal y precisa que muchos pilotos de la época afirmaban que el coche parecía entender las intenciones del conductor, incluso antes de que las manos se movieran. El sonido del motor no es un ruido mecánico, es un tono metálico y ascendente que provoca una adrenalina casi inmediata. De las 36 unidades producidas, ninguna es exactamente igual. Cada una tiene su propia historia, su propio aroma, sus cicatrices de competición, sus triunfos y derrotas. Y es justamente eso lo que hace que hoy no sean coches, sean reliquias. Un dato fascinante es que, en su tiempo, algunos compradores fueron seleccionados personalmente por Ferrari. No bastaba con tener dinero. Era necesario que la marca aprobara al propietario, como si el coche no pudiera ser entregado a alguien que no entendiera su alma. Esa política contribuyó a crear una especie de círculo sagrado alrededor del 250 GTO, una comunidad diminuta de guardianes de un mito vivo. Y así cerramos este viaje por algunos de los coches europeos más caros, exclusivos y fascinantes de los años 60, auténticas obras de arte que siguen demostrando que la ingeniería y el diseño de aquella época jamás volverán a repetirse. Ahora quiero saber algo de ti, y no acepto evasivas. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te hizo sentir ese impulso inmediato de decir, ¿este sería mío? No me digas todos. Quiero que elijas uno. Tu comentario no es solo una opinión. Es parte de la memoria colectiva que estamos construyendo juntos en este canal. Y si te has quedado con ganas de más, porque sé que sí, te invito a continuar este viaje con otro video esencial del canal. Los coches europeos más caros de los años 50. Un capítulo lleno de rarezas, precios astronómicos y modelos que prepararon el terreno para todo lo que viste hoy. Haz clic allí y seguimos juntos en este viaje por la historia del automovilismo. Nos vemos en el próximo video.